Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Le damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos concede de poder estar presentes acá en su casa, porque es un privilegio, pero también es una oportunidad que nos regala. Una oportunidad para adorarle, una oportunidad para glorificarle, una oportunidad para poder contemplar su hermosura, poder contemplar su santidad, poder contemplar su belleza, poder contemplar su gracia, su misericordia y su bondad. Es un día más que nos regala. No todos lo tienen, pero nosotros hoy lo hemos tenido y hoy estamos en este lugar. Porque Él ha sido bueno con nosotros. Él ha sido misericordioso y ha movido su mano, su brazo a nuestro favor. Hoy yo tengo el privilegio de lo que es traer la palabra de Dios. Este es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. El hablar de las verdades, el hablar de los principios, el hablar de los fundamentos establecidos en su palabra. Así que los invito a que se pongan sobre sus pies y vayamos a la palabra de Dios. A la primera carta que le escribió el apóstol Pablo al joven Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Solo un versículo vamos a estar leyendo. Alabado sea su nombre. Lo ponemos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra de Dios y en reverencia a Dios. Me contesta con un amén cuando todos la tengan. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a su letra dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, vengo delante de tu presencia en esta tarde, Dios mío, consciente de mis debilidades, consciente de mis fragilidades, consciente, Dios mío, que nada soy sin ti, consciente que nada puedo sin ti, Dios. En esta hora te pido que no te olvides de mis debilidades. No te olvides, Padre mío, que no soy yo, sino tú en mí. No te olvides, Padre de la gloria, que simplemente soy una vasija de barro. Solamente un instrumento en tus manos, Padre mío. Y que en esta hora seas tú hablando a la vida de tu pueblo. Cautiva sus mentes, cautiva sus corazones. Que seas tú, Padre de la gloria, alineando sus pensamientos, alineando su mente a través de tu Espíritu Santo, para que puedan entender, para que podamos comprender tu palabra, para que quede impregnado en nuestros corazones. Todo te lo pido a través de tu Hijo, a través del Espíritu Santo y a través del Padre. Gracias, Dios mío. Gracias, mi Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a estar hablando bajo el tema el verdadero sufrimiento de la cruz de Cristo. También podríamos ponerle el verdadero significado de la cruz. También podríamos ponerle el misterio de la piedad. Bajo esos techos vamos a estar hablando en esta hermosa tarde, pero dejémoslo como el verdadero sufrimiento de la cruz de Cristo. En la historia del Evangelio hay muchos hombres que han sufrido por el Evangelio, por la causa de Cristo. Si los pudiéramos poner a hablar de los mártires, hay muchos hombres, pero ninguno como Cristo Jesús. Ninguno como Él ha sufrido por el mismo Evangelio. Pero a veces, ciertamente muchos predicadores, muchos cristianos, muchos evangelistas, cuando hablamos del sufrimiento de la cruz, nos desviamos y le hacemos énfasis a sufrimientos secundarios. Y no los vamos por el verdadero sufrimiento de la cruz. No los vamos por el verdadero significado de la cruz. Hablamos de muchas veces del dolor. Hablamos muchas veces de la soledad. Hablamos muchas veces del abandono. Estas cosas son parte del sufrimiento de la cruz. Pero no es lo esencial de la cruz de Cristo. No es lo esencial del Evangelio de Cristo. Sabemos que Jesús fue abandonado. Sabemos que Él sufrió abandono de sus discípulos, abandono de sus amigos. Al principio de su ministerio, multitudes lo acompañaban.
Pero en cierta ocasión comenzó a predicar la palabra de verdad. Y así como multitudes lo acompañaban, multitudes se comenzaron a ir. Hasta sus discípulos se comenzaron a ir. Parece que mientras más se acercaba al momento de su crucifixión, parece que entre más se acercaba al momento que lo iban a entregar, menos personas estaban con él. Cuando estaba a punto de ser entregado, él tenía 12, pero uno ya lo había abandonado. Cuando estuvo en el huerto del Getsemaní, en la noche que iba a ser entregado, llamó a sus 3 amigos para que le ayudaran a orar, para que estuvieran con él. Pero ciertamente lo abandonaron, ciertamente no estuvieron con él. Y si hay un momento antes de la crucifixión de Cristo que Cristo necesitaba a sus amigos, era este. Si hay un momento que Cristo necesitaba de las oraciones de sus amigos, era este. Él estuvo ahí, que dice que sudaba gotas como gotas de sangre. Él estuvo ahí, tanto era la agonía. Él dijo: estoy triste, mi alma está tan triste hasta la muerte, dijo Jesús. Él estaba ahí en agonía, pero sus amigos Pedro, Jacobo y Juan estaban durmiendo. Él sufrió abandono. Cuando fue entregado, todos corrieron. Y allí Cristo Jesús en solitario. ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Dónde estaban sus discípulos? No estaban con él. Luego comienza el sufrimiento físico. Cuando Cristo fue llevado cautivo, esa noche él pasó de allá para acá. Primero fue donde el sumo sacerdote Caifás le preguntaba, lo interrogaba, pero no encontró forma de condenarlo. Luego fue llevado donde el gobernador Poncio Pilato y lo interrogó también. Y decía: tú eres el Cristo, tú lo dices. Lo interrogaba y lo interrogaba y tampoco encontró forma de condenarlo. Después fue mandado al tetrarca Herodes, lo mandó hacia allá y después él lo mandó otra vez a Poncio Pilato. Jesús anduvo de allá para acá sin comer, sin beber agua, cansado. Sabemos que Jesús sufrió mucho. Dice que le vendaron sus ojos y dice que le daban de golpes en el rostro y le preguntaban: profetiza, ¿quién te golpeó? ¿Quién fue? Le pegaba el otro y le decía: profetiza, fui yo. ¿Quién fue? Jesús vendado allí. Y le daban de golpe, le daban de puñetazos. Algunos dicen que todos los miembros del Sanedrín pasaron y le dieron un golpe cada uno. También le pusieron una corona de espinas que simbolizaba burla, pero también simbolizaba que un día él iba a cargar, o que en ese momento él estaba cargando la maldición del mundo, del pecado. Allá en el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron y entró el pecado, dice que la tierra produjo cardos y espinos. Y en este momento a Jesús se le pone una corona de espinas que representaba que estaba cargando la maldición del mundo. Y dice que un hombre, cuando aquella corona de espinas fue puesta sobre su cabeza, agarró una caña, un palo y lo golpeó. Y en su cabeza se incrustaron las espinas, sangre y tanto dolor él en ese momento. Dice que se arrodillaban delante de él y se burlaban de él. Y le decían: oh salve rey de los judíos, oh salve rey de los judíos. Jesús sufriendo allí burla, escarnio por aquellos hombres. También Poncio Pilato lo azotó, 40 azotes. Él estuvo siendo azotado allí. Y aquellos azotes tenían puntas de metal y puntas de hueso. Cada azote se incrustaban en su espalda. Un soldado comenzaba desde aquí y otro soldado comenzaba desde allá, hasta llegar los dos a unirse. Y su piel se comenzaba a desgarrar. Su dolor comenzaba a sentirse que no se puede describir. Él estaba allí con su espalda desgarrada. El sufrimiento físico. Luego fue obligado a llevar la cruz aproximadamente 600 metros hasta aquel lugar conocido como el lugar de la calavera, el Gólgota. Pero no aguantó y dice que alguien tuvo que ayudarlo, un hombre llamado Simón. Cuando estuvo allí, también clavos fueron incrustados en sus manos. No acá, sino acá, porque si hubiesen sido acá, sus manos se hubieran desgarrado. Fue acá. Y aquí tenemos dos nervios. Y los hombres que incrustaron sus clavos eran hombres expertos, hombres acostumbrados, y se ponían en su mente. Ellos decían: lo vamos a incrustar exactamente sus nervios. Había un nervio que pasa acá que se llama nervio mediano y nervio cubital. Cuando aquellos clavos atravesaron esos nervios, el dolor fue indescriptible. Ahí estaba Jesús sufriendo dolor físico. Ahí estuvo Jesús 6 horas crucificado con vida. 6 horas. Se dice que el ser humano, un hombre en reposo, puede respirar entre 12 y 20 veces por minuto. Jesús estuvo allí respirando
Digamos que respiró 12 veces por minuto, 12 por 60 y 60 por 6. ¿Cuánto sale? Te va a dar una cantidad aproximadamente de 4.320 veces Jesús respiró. Y cada vez que respiraba, déjeme decirte que Él se tenía que apoyar con sus pies y con sus manos. Él tenía que hacer fuerza para poder respirar y apoyar su espalda en aquel madero. Y cada vez que Él respiraba, cada vez que Él inhalaba aire, Él hacía fuerza con sus pies, pero sus pies están clavados. Él hacía fuerza con sus manos, pero sus manos están clavadas. Allí estaba Él, se apoyaba con su espalda, pero su espalda está desgarrada. 4.300 veces repitió lo mismo. Te pregunto, ¿qué dolor tuvo que haber sentido? 4.300 veces el mismo, la misma cosa, la misma vez, el mismo dolor. Le quebraban sus piernas para morir más rápido, porque cuando les quebraban sus piernas ya no se podían sostener y morían asfixiados. Allí está el dolor del abandono, el dolor físico. Pero déjame decirle, suena bastante. Y eso es lo que escuchamos cuando hacemos énfasis al sufrimiento de la cruz. Pero eso solo son sufrimientos secundarios. Son parte del sufrimiento de la cruz, pero no es lo esencial del sufrimiento de la cruz. Y eso es lo que escuchamos muchas veces de nosotros, los predicadores, los evangelistas. Pero el sufrimiento de la cruz, el significado de la cruz verdadero, va mucho más que eso, va mucho más allá que eso. Y pido en este momento que te olvides de mí, de este joven que está parado delante de ti, y pido que Dios hable a tu mente y tu entendimiento para que podamos entender el verdadero significado de la cruz, lo que de verdad pasó ese día en la cruz. Podamos ir más allá del sufrimiento físico, podamos ir más allá del dolor, podamos ir más allá del abandono. En la cruz pasó algo que va más allá de todo esto que te acabo de mencionar. En la cruz pasó lo que se conoce como el misterio de la piedad. Allí comienza el misterio de la piedad, el fundamento del evangelio. Allí comienzan las bases del evangelio, la doctrina de las doctrinas. De allí se derivan todas las doctrinas. Número 1, para empezar, en la cruz se revela un poco del misterio de la piedad. Como hemos leído en Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Allí en la cruz, solo en la cruz, podemos armonizar los atributos de Dios. Solo en la cruz pueden consistir los atributos de Dios. ¿Cómo podemos concebir la justicia, la santidad y la verdad con la misericordia, el amor y la gracia? ¿Cómo podemos armonizarlo? Si Dios es justo, no debería de perdonarte. Si Dios es justo, no debería perdonar nuestros pecados. Si Dios es justo, debería de condenarlos, porque su justicia demanda condenar el pecado. Su justicia demanda condenarlos. Si Dios es justo, no debería de perdonarlos a nosotros. ¿Qué dice Éxodo 34, 6 y 7? Escuche bien. Su justicia demanda condenación. Su justicia demanda condenar el pecado. Y dice, y pasando Jehová por delante de él. Acá, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, este es el pasaje donde se revela en su máxima expresión el carácter de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte en misericordia y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Siguiente. El 7. Que guarda misericordia, oiga bien, que guarda misericordia a millares. Que, oiga bien, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión y el pecado. ¿No ve el problema? Allá hay un problema. Miqueas 7:18, ¿qué dice? Que Dios, como tú, dice, oiga bien, que perdona la maldad y olvida, dice, el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué?
Oiga bien, se deleita en hacer misericordia. Pero su justicia demanda condenar el pecado. Su justicia demanda un precio por el pecado. Salmo 32, 1, 2, ¿qué dice? Salmo 32. Mira aquí cómo se pone esto. Bienaventurado, dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonado. Oiga bien, y cubierto su pecado. El juez soberano, el juez justo de la tierra dice que cubre su pecado. Él lo cubre. ¿Cómo es que un Dios justo cubre el pecado? ¿Cómo es que lo cubre? Allá hay un problema. Se lo ilustro de esta manera. ¿Qué pasaría si usted llegara a su casa y encontrara un asesino en su casa que hubiese asesinado a todos sus hijos y aún encontrar el cuchillo en sus manos y sangre? Usted llega, lo atrapa, llama a la policía, se lo llevan. En los próximos 3 meses está la audiencia, están sus amigos, están sus familias, está usted allí. Y cuando van a dictar la sentencia sobre aquel hombre, el juez dice: yo soy misericordioso, yo soy bondadoso, yo soy lleno de gracia, y declaro a este hombre inocente. Declaro a este hombre absuelto de sus pecados o de sus maldades. Ahora yo le pregunto a usted: ¿será que la audiencia, será que usted, será que sus amigos dijeran: oh, cuánta bondad, oh, cuánto amor hemos visto hoy, oh, cuánta misericordia? No, usted exigiría justicia. Usted exigiría justicia. Ahora, ¿ve el problema? Entonces, mire, y después este juez sale caminando con el malhechor y la gente lo ve. ¿Qué diría usted? Ese hombre, ese juez es igual de culpable que el que hizo eso. Ahora yo le pregunto: ¿cómo el Dios soberano perdona la iniquidad, perdona la maldad, perdona el pecado y no se mancha de lo mismo? ¿Cómo haces? ¿Cómo hacemos para organizar esto? Y en Proverbios 17:15 se pone aún peor. Oiga bien, el que justifica, oiga bien, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Sí ve? El que justifica al impío, dice, pero acabamos de leer que Dios justifica y perdona la iniquidad del mundo. ¿Cómo haces para que el Dios justo no se manche? ¿Cómo hacemos para que el Dios justo no se manche de la maldad y perdona la iniquidad? Si ves que hay un problema ahí, ¿cómo hacemos para armonizar este tributo? Ese es por un lado. ¿Cómo puede Dios justificar al pecador y no caer en las mismas acusaciones? Y por otro lado, tenemos al Dios lleno de amor. Aquí tenemos al Dios justo. ¿Cómo hace para no mancharse? Por el otro lado tenemos al Dios de amor. ¿Cómo un Dios lleno de amor puede condenar? Mire lo que dice el Salmo 5, 4 al 6. Porque tú no eres Dios, dice, que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que se hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Allá los perdona y aquí los condena. Ahí hay un problema. Pero ¿cómo un Dios lleno de amor puede hacer esto? Y en el Éxodo 34:7, ahí se manifiestan las dos cosas. Mire, el mismo Dios que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, oiga bien, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y aquí salta: pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Tenés al mismo Dios que condena y perdona. Este es el dilema. Este es parte del misterio de la piedad. ¿Sabe dónde?
Solo en la cruz puedes ver al Dios justo. Solo allí puedes ver a un Dios lleno de amor. Solo allí puedes tener a un Dios justo y a un Dios lleno de amor, sin contradecirse, sin mancharse. Dios, oiga bien, Dios en su justicia santa y perfecta tenía que condenar y castigar el pecado, nuestro pecado, y lo hizo. Él derramó la ira que nosotros merecíamos sobre su hijo. Lo hizo culpable, oiga bien, lo hizo culpable y también lo trató como culpable. Tenemos al Dios justo. El pecado se tenía que pagar. La paga del pecado es muerte y alguien tenía que morir. El pecado no quedó impune. El pecado fue pagado, pero no fuimos nosotros. El pecado fue pagado por Cristo Jesús. Su ira divina, la ira divina de Dios fue sobre su hijo, pero la ira divina la merecías tú y la merecía yo. Tengo un Dios justo condenando el pecado. El pecado no quedó impune. El pecado fue condenado. Este Dios justo puede perdonar el pecado y el mundo solamente a través de Cristo. Dios sació toda su ira hasta quedar satisfecho. Se vació de toda su ira sobre su hijo amado. Él quedó satisfecho. El pecado no quedó impune. Tenemos a un Dios justo porque condenó el pecado, pero no lo condenó sobre ti, lo condenó sobre su hijo. Eso está pasando en la cruz. Eso está pasando en el Calvario. Por otro lado tengo al Dios de amor que proveyó en su amor a su hijo para recibir el castigo que tú merecías, el castigo que yo merecía. Esto es así. En la cruz, en el Calvario está sucediendo esto. Dios soberano, el justo juez, está condenando el pecado, está derramando toda su ira divina sobre su hijo, siendo justo, condenando el pecado, pero en su amor está aquí y prohíbe a su hijo. Y cuando la ira divina, todo el juicio de Dios va a ser sobre ti y va a ser sobre mí, Cristo Jesús lo absorbe y tú quedas absuelto. Tú quedas absuelto de tu pecado. Ahora tienes a un Dios justo y tienes a un Dios lleno de amor. ¿Dónde puedes ver esto? Solamente en la cruz. ¿Dónde puedes armonizar esto? Solamente en la cruz. ¿Te estás dando cuenta que no son los clavos? ¿Te estás dando cuenta que la cruz no significa el flagelo romano? En la cruz hay algo mucho más. En la cruz hay cosas más profundas que eso. Allí surge Romanos 3:23 a 25. ¿Qué dice? Romanos 3:23 al 25. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados. Justificados. Continúa. Por su gracia. Dios castigó el pecado de los que vienen a Cristo en arrepentimiento. Los castigó en el Calvario, todos los pecados. Pero aquellos que no vienen a Cristo en arrepentimiento, Él va a castigar sus pecados en el infierno por toda una eternidad. Pero los que vienen a Él, los pecados fueron condenados en la cruz por Cristo Jesús. Allí fueron condenados. La ira divina, la ira de Dios fue sobre su hijo, que tú merecías para tú ser justificado. Los pecados de nosotros fueron imputados en Cristo Jesús. ¿Qué es imputar? Atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable. Se le atribuyeron los pecados a Cristo Jesús, tus pecados y los míos, para que nosotros quedáramos absueltos de ellos, para que quedáramos libres de ellos. Eso está sucediendo en la cruz. Ese es el verdadero sufrimiento de la cruz. Ese es el misterio de la piedad. Solo lo puedes ver en la cruz del Calvario. Solo puedes armonizar un Dios justo y un Dios amoroso. Su gracia con su bondad, su santidad y su verdad. Solamente en la cruz los puedes ver. Solamente a través de la cruz de Cristo puedes armonizar esos atributos. Si no, no los puedes ver. ¿Qué sucedió? Cuando Jesús expresó estas palabras, Elí, Elí, lama sabactani,
¿Qué pasó en ese momento? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? También dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pasó en ese momento? Porque Jesús gritó estas palabras. Porque Él exclamó estas palabras tan profundas, desde lo más profundo de su ser. Normalmente escuchamos a predicadores que dicen, oh, es que Dios allá en su trono estaba viendo a su Jesús triste, abandonado. Lo estaba viendo desfigurado, con su rostro desfigurado, su espalda lacerada. Lo veía allí crucificado y Dios no lo podía ver a su hijo que amaba tanto. Es mentira, no dice eso. No es por eso que Él gritó eso. Muchos dicen, es que Dios vio de allá desde su trono y vio el dolor por el flagelo romano, vio el dolor por la cruz romana, y entonces Dios tomó ese dolor como suficiente para justificarlos y los justificó por eso. Es mentira, esa es una herejía, es mentira, no es por eso. Hay algo más, hay algo mucho más profundo que eso. Dios, otros dicen, Dios sentía pena por él, Dios sentía lástima por él. No es eso. Pero normalmente eso escuchamos, pero no es eso. Jesús no exclamó estas palabras por eso. Hay algo más profundo que eso. En ese momento pasó una de las cosas más sorprendentes, más profundas del Evangelio. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, desde que existen en la eternidad, ellos habían existido en perfecta comunión, en perfecta relación, habían estado ellos existiendo. Pero en este momento, cuando Jesús exclama estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí hubo una ruptura, allí algo se rompió, allí el Padre abandonó a su Hijo, ahí hubo una separación de la perfecta Trinidad, hubo una separación ahí en la cruz del Calvario. Dejaron de coexistir por un momento. ¿Por qué me has desamparado? En este momento la comunión se rompió. Dios solo no lo abandonó, sino que lo desamparó. Lo abandonó allí en esa cruz. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué lo abandonó? Al amado, a su único hijo, aquel que más amaba, al santo, aquel que no había cometido pecado y no cometió pecado. ¿Por qué lo abandonó? ¿Por qué lo desamparó ahí? Él está ahí. Respuesta: Salmo 22, 1 al 6. Un salmo mesiánico que habla de Jesús, habla de Cristo. A este salmo no te puedes acercar a la ligera. A este salmo no le puedes pasar por encima. Este salmo fue exclamado desde las oscuridades más profundas. Cuando Dios exclamó estas palabras, cuando Jesús exclamó estas palabras, déjame decirte que el universo se detuvo. Los ángeles callaron en el cielo, la creación se detuvo. Cuando Jesús gritó estas palabras en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Decía Jesús en la cruz. Y de las palabras de mi clamor, Dios mío, clamo de día y no me respondes, decía Jesús. Y de noche y no hay para mí reposo, dijo. Pero tú eres santo, tú que habitas en alabanza de Israel. Y aquí argumenta Jesús en la cruz. Aquí hace un argumento Jesús en la cruz y argumenta contra Dios y le dice, en ti esperaron vuestros padres, dice. Esperaron, decía Jesús, y tú los libraste, decía Jesús. Clamaron a ti y fueron librados, decía Jesús. Confiaron en ti y no fueron avergonzados, decía. Jesús le está diciendo, yo leo en la historia de Israel, cuando un justo te clamaba, cuando aquellos te clamaban, cuando Abraham te clamaba, cuando Isaac te clamaba, le está diciendo Jesús, cuando Jacob te clamaba, tú los escuchabas. Y a mí, ¿por qué no me escucha?, le decía Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde está la respuesta? Está en el versículo 3 y en el versículo 6. Allí está la respuesta. Pero tú eres santo. Y él responde en el 6, mas yo soy gusano. Tú eres santo, le dice. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. En este momento Jesús, voy a leerte otro versículo antes. Mire lo que dice Proverbios. Jesús en este momento es pecado. En este momento Jesús fue hecho pecado. Acuérdate que Él es pecado en este momento. Y mire lo que dice Jesús, lo que dice Dios con respecto al pecado. Proverbios 15, 8 al 9.
El sacrificio de los impíos, dice, es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová. Abominación es a Jehová del impío. Mas el que ama al que sigue la justicia. Escuchen las palabras. Aquí está hablando de pecado. ¿Qué es el pecado para Jesús? Para Dios, abominación. ¿Qué es el pecado? Abominable delante de Dios. Proverbios 16, 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos del altivo, la lengua mentirosa, las manos derramadas de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y sigue. ¿De qué está hablando aquí? De pecado. ¿Qué siente por el pecado Dios? Aborrece el pecado. ¿Qué es el pecado delante de Dios? Abominación. ¿Qué era Jesús en la cruz del Calvario? Pecado. ¿Qué sentía Dios por su Hijo? ¿Sabe qué era Jesús en ese momento? Para Dios era la cosa más abominable para Dios. Era la cosa que más aborrecía Dios en la cruz del Calvario. Cristo Jesús, el amado, el santo, el que no cometió pecado, en este momento era pecado, y Dios aborrece el pecado. El pecado es la cosa más abominable delante de Dios. Entonces Cristo Jesús en ese momento es la cosa más abominable delante del Padre. Por eso Dios desamparó a su Hijo. Por eso Dios abandonó a su Hijo en la cruz del Calvario, porque en ese momento su Hijo era la cosa más abominable para Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no se trata que porque no podía ver su rostro desfigurado? ¿Te das cuenta que no se trata porque estaba clavado? ¿Te das cuenta que no se trata por los látigos? ¿Te das cuenta que no se trata porque le miraba su corona de espinas? No, porque Jesús era pecado y Dios aborrece el pecado. Eso está pasando en la cruz. Ese es el verdadero sufrimiento de la cruz. Ese es el verdadero significado de la cruz. ¿Te das cuenta que no es lo que normalmente escuchamos? ¿Te das cuenta que en la cruz pasó algo más maravilloso que eso? Dios no puede ni ver el pecado, porque Él es santo. Su naturaleza más es santa. Dios es el único ser que su naturaleza es santa. No hay otro ser que su naturaleza sea santa. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Los ángeles son santos porque Dios los creó y les puso santidad, pero la santidad viene de Dios hacia ellos. Dios es el único ser santo. Él aborrece. Dios no podía ver a su Hijo y lo desamparó y lo abandonó porque era pecado. Por eso Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y Él dice: tú eres santo y yo soy gusano. Yo soy la cosa más abominable, aquello que tú más aborreces, y tú eres santo, por eso me has desamparado. Eso está diciendo Jesús. Eso dice su palabra. Eso está pasando en la cruz. Eso está sucediendo en la cruz. Ahora bien, ¿qué sucede con nuestros pecados? ¿Qué pasa con nuestros pecados? ¿Qué dice Miqueas 7:19? Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Dice: sepultará nuestras iniquidades, dice, y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. ¿Qué dice el Salmo 103:12? Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Estos versículos los puedes entender. Los podemos entender si los vemos cristológicamente, si los vemos a través de la cruz, si los vemos a través de Cristo. Nuestros pecados no fueron lanzados a la profunda de la mar. Lo que en realidad pasó allí, nuestros pecados fueron puestos, fueron imputados en Cristo Jesús, fueron atribuidos en Cristo Jesús. Y Dios tomó a su Hijo, lo tomó juntamente con todos nuestros pecados y lo lanzó a lo profundo de la mar de su iniquidad, de su justicia y su ira. Jesús fue tomado junto con todos nuestros pecados y fue lanzado a la ira de Dios. Eso pasó con tus pecados. Eso pasó con mis pecados. Jonás era culpable y fue lanzado al mar para que los de la tripulación fueran salvos. Jesús era inocente y fue lanzado a la ira divina de Dios. Fue lanzado a la ira de Dios justa.
para que los pecadores, para que los culpables de la nave de Sión fueran salvos. Usted y yo fuéramos salvos. Eso está pasando en la cruz. Tus pecados no fueron lanzados al mar. Tus pecados fueron puestos en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús lanzó a su Hijo en el mar de su ira divina, de su ira justa. Eso pasó en la cruz del Calvario. Tus pecados tampoco fueron separados, tanto como está el oriente del occidente. Hay más que eso. Tus pecados fueron puestos en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús con el Padre fue separado de su comunión que habían experimentado toda su eternidad. En ese momento eso se rompió a causa de nuestros pecados, porque alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar el precio, y eso fue Cristo Jesús, para que tú fueras justificado. Sos justificado por gracia, por la gracia de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Por gracia soy salvo, solamente por eso. Eso está pasando en la cruz. ¿Te das cuenta que en la cruz hay algo más profundo? ¿Te das cuenta que no se trata del flagelo romano? ¿Te das cuenta que no se trata de la corona de espinas? Lo que normalmente escuchamos y decimos aquí nosotros. Si nosotros mencionamos solo eso, déjame decirte una cosa: no hemos comenzado ni a comprender ni a entender el evangelio de Cristo Jesús. No se trata de eso, porque si tú le haces énfasis a eso y piensas en eso, tú estás diciendo que la gracia, la salvación fue por el dolor físico causado por los romanos. No fue por eso. Fue por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso Él está así, siendo molido, siendo deshecho por nuestro pecado. Él está allí muriendo en la cruz, recibiendo la ira divina. Él está ahí, totalmente destrozado por su Padre, por la causa tuya y la causa mía. En ese momento, Él era la cosa más abominable para Dios. Él era pecado ahí en esa cruz. Él lo aborreció. No sentía lástima, lo aborrecía. No sentía pena por Él. Era la cosa más abominable. Jesús era pecado en ese momento. ¿Te das cuenta de qué se trata la cruz? ¿Te das cuenta que hay mucho más? Cuando Jesús en el huerto de Getsemaní entró en agonía y Él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. El alma de Jesús estaba muy angustiada hasta la muerte. Sudaba como gotas de sangre. En 3 veces dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué dice esto Jesús? Normalmente decimos, algunos dicen es que Jesús le tenía miedo a los romanos. Es que Jesús le tenía miedo a la cruz que era tan dolorosa. Es que a esa muerte de cruz. Es que Jesús estaba temblando ahí escondido. No, no es por eso. No es por eso que Jesús está sudando gotas de sangre. No es por eso que tuvo que venir un ángel para fortalecerle. Hay mucho más que eso allí. Hay algo mucho más profundo que eso. Jesús, y que es verdad, la historia lo dice. Pablo fue azotado 5 veces, con 40 azotes menos 1. 3 veces con vara. Fue dejado por muerto. Es más, dicen que lo asesinaron y lo resucitaron los discípulos cuando oraron. Tantas cosas, tantos mártires que fueron a la cruz cantando himnos, adorando, gozándose. Y como Jesús, nuestro comandante en jefe, nuestro campeón, el dueño de la salvación, va a estar temblando por los romanos. Dígame usted, ¿es verdad eso? No, no es verdad. Pero eso es lo que normalmente escuchamos. Pero ahí hay una cosa más profunda que eso. ¿Qué tenía la copa? Tenía la ira de Dios. Y todos nuestros pecados estaban ahí. ¿Qué tenía la copa? Tenía nuestras rebeliones. Tenía nuestros pecados. Tus pecados estaban ahí. Desde que ahora junta, como te dije una vez, junta todos los pecados que has cometido desde que naciste a este día. Todos los que estamos aquí presentes, junta todos esos pecados, todas tus maldades, todas tus iniquidades, todas tus envidias, celos egoístas, todos los pecados que has cometido, júntalos todos los que estamos aquí presentes.
Ahora junta todos los pecados de toda la ciudad de Georgia. Junta todas las maldades que ha cometido las personas que habitan en este lugar. Júntalos todos. Ahora expándete por todo Estados Unidos. Los 600 millones de habitantes. Junta todos sus pecados, sus maldades, sus inmoralidades, sus orgías. Todo tipo de pecados, júntalos también. Ahora expándete por todo el mundo. Los 8 billones de personas que habitan. Junta toditos sus pecados. Júntalos todos. Todas las maldades que han cometido, todos los pecados, júntalos todos. Ahora vete más lejos, vete al pasado, en todas las generaciones que han existido. Junta todos los pecados de Lenin, de Stalin, de Marx, de Hitler. Júntalos todos, todas las atrocidades que cometió Hitler, júntalos también. Vete al futuro, si Cristo tardase en venir 100 años, junta todos los pecados que se van a cometer, júntalos ahí. Ahora exprímelos todos, todos sin quedar ningún pecado. Y ponlos en la copa y dáselos a beber a Jesús hasta la última gota. Eso estaba en la copa. Eso estaba ahí en la copa. Eso estaba ahí. Los pecados de la humanidad, los pecados más negros, los pecados más oscuros estaban ahí. Se le dieron a beber a Cristo Jesús, al santo, al que se hizo pecado. No porque él hubiese cometido pecado, fue por tus pecados. Ahora derrama toda la ira divina sobre él, que lo despedace y lo deshagan ahí por tus pecados y tus maldades. Eso estaba en la copa. Por eso le está sudando, porque allí en el huerto del Getsemaní se le reveló perfecta y exactamente el padecimiento. Se le reveló exactamente esto que te estoy diciendo. Se le reveló perfectamente lo que él iba a sufrir. No la corona de espinas, no los látigos, sino que él iba a ser separado del Padre, sino que él iba a ser pecado, sino que la ira de su Padre iba a ser sobre él. Por eso él está ahí y necesita un ángel para fortalecerlo. Eso está pasando allí en el huerto del Getsemaní. Eso tenía la copa que Jesús bebió. No es por lo que normalmente te dicen. Ahí hay cosas más grandes, más profundas allí. Jesús pudo ver cómo sería molido, deshecho por nuestros pecados. Y la ira de Dios iba a ser sobre él. Cuando estaba en el Calvario vieron 3 horas de oscuridad. No solo fueron 3 horas que el sol no alumbró. Jesús fue aprisionado en lo más profundo por su Padre, en oscuridad y en abandono durante estas 3 horas. Eran olas de pecado del mundo sobre Cristo Jesús. Durante esas 3 horas el pecado del mundo daba sobre él. Durante esas 3 horas el pecado del mundo se estaba vaciando sobre él. Y en ese momento también, como una cascada, la ira divina de Dios era sobre él. En ese momento fueron las 3 horas más amargas que un hombre, que un ser haya experimentado. Fueron 3 horas donde el pecado del mundo era sobre Cristo Jesús, donde la ira divina era sobre Cristo Jesús. Eso estaba sucediendo en aquellas 3 horas de oscuridad. Jesús estaba vaciando su ira sobre su Hijo. No es que solo el sol no alumbró. Ahí estaba sucediendo eso. Tenemos la historia de Abraham con su hijo, cuando va allá a clavarlo, a sacrificarlo. Y decimos qué bonita la historia. Lo toma, sube en la montaña, a Monte Moria. Está allá, lo prepara para el sacrificio. Está Abraham a punto de clavarle el cuchillo. Y un ángel le habla y le dice: detente. Y decimos qué maravillosa historia. Pero la historia no terminó allí. Esa fue una fase intermediaria. Miles de años después tenemos la misma escena. Un hijo amado, el único hijo, Cristo Jesús, está en el puesto de Isaac. Y aquel cuchillo que iba a ser clavado sobre Isaac fue tomado por Dios y fue clavado en el corazón de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que está pasando ahí? ¿Te das cuenta lo que está pasando en la cruz? ¿Te das cuenta las profundidades que hay allí? ¿Te das cuenta que eso es lo que se trata el Evangelio? Y si crees que esto es bastante, si crees que esto es fuerte, lo que te he mencionado, aún las cosas se ponen más oscuras, aún las cosas se ponen más difíciles. Gálatas 3:10 al 13. ¿Qué dice Gálatas 3:10 al 13? Porque todos
los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, dice. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Qué fue Cristo? Maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Aquí las cosas se ponen más difíciles. Aquí las cosas se ponen más oscuras. La maldición de la ley era la muerte, porque nadie podía cumplirla. Nadie podía estar sujeto a la ley. Nadie podía cumplir en totalidad. Todos estaban destinados a la muerte. Pero Cristo Jesús con su muerte abolió la ley, destruyó la ley. Y allí, pero no pasó solo eso. Déjame decirte que Cristo no se hizo maldición por sus pecados. Cristo se hizo maldición por nuestros pecados. No hizo maldición en sí mismo, se hizo maldición por nosotros, por los pecados nuestros. Jesús no se convirtió en una maldición por ser crucificado, sino que fue crucificado porque fue maldecido al tomar todo el pecado del mundo sobre sí mismo. Jesús está ahí. Jesús es maldito en la cruz. ¿Te das cuenta? Jesús es maldecido en la cruz. Jesús está ahí. Pero no solamente eso, sino también que cargó con toda la maldición que estaban en la ley. Todas las maldiciones de la ley fueron sobre Cristo Jesús. Deuteronomios 27:15. ¿Qué dice Deuteronomio 27:15? ¿Qué hay allí? Dice: y hablarán de los levitas y dirán: todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación. El 16, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. El 17, maldito el que resujere el linaje de su prójimo. El 18, maldito el que hiciere errarle ciego en el camino. El 19, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero. El 20, maldito el que se acostase con la mujer de su padre. El 21, maldito que ayunte con cualquiera bestia. Y sigue. Esas maldiciones eran sobre Cristo Jesús. Si te das cuenta de lo que está pasando ahí, Él estaba siendo maldecido. Él estaba allí. Aquí hay algo que tenemos que entender. Todas las bendiciones, las bienaventuranzas, dicen: bendito los pobres en espíritu, benditos los que lloran, porque ellos serán consolados. Benditos los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Benditos los misericordiosos. Esas bendiciones vienen a tu vida. Esas bendiciones vienen a mí, porque Él fue maldito en la cruz. Si Él nunca hubiese sido maldecido en la cruz, nunca hubiese recibido esas bendiciones. Es más, el evangelio no existiera. El evangelio de la piedad no existiera. El evangelio de la misericordia no existiera. La gracia no existiera. La gracia, la misericordia, la bondad y el amor existen porque Él fue maldito allí en ese momento. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que está pasando en la cruz? ¿Te das cuenta el verdadero significado de la cruz? ¿Te das cuenta cuán errados estamos cuando pensamos que el sufrimiento físico, que el abandono? No, ahí están pasando cosas profundas. El misterio de la piedad. Mire esto. Voy a leer esto. Todos los hombres, los nombres, los títulos que recibimos ante Dios y todas las bendiciones que recibimos de Dios son porque Jesús en la cruz era maldición. Hoy nosotros somos benditos delante de Dios porque Él en la cruz era maldito por nosotros. ¿Qué misterio es este? El bendito se hizo maldición para que nosotros los malditos heredáramos bendición. El inocente murió por los culpables, el justo murió por los injustos, el sin pecado murió por los pecadores. El bendito se hizo maldito por los malditos para que ellos fueran benditos. Eso está pasando en la cruz. Este es el verdadero significado de la cruz. Este es el evangelio de Cristo. Este es el misterio de la piedad. Esto es lo que está pasando en la cruz del Calvario. Aquí se encierran las verdades del evangelio. Aquí están los fundamentos del evangelio.
De esto se trata la cruz de Cristo. Cuando tú recibas una bendición, que aquí te sople, te susurre y diga: esta bendición es porque Cristo fue maldito en la cruz. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te bendice y te guarda porque Él fue maldición en la cruz. Jehová te bendice y te guarda porque Él fue maldición en la cruz. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que está pasando en la cruz? ¿Te das cuenta de la verdad de la cruz? Este es el Evangelio. De esto se trata la cruz del Calvario. De esto se trata el misterio de la piedad. Esta es la perla de las perlas. Esta es la joya de las joyas. Del conocimiento de Dios, de la teología de Dios. De aquí se derivan todas las doctrinas. Este es el fundamento. ¿Sabes por qué hay evangelistas? ¿Sabes por qué hay pastores? ¿Sabes qué impulsa a los ministros? ¿Sabes qué impulsa? ¿Por qué? Porque Él fue maldición en ese momento. Si no, no existiríamos tú y yo, no existiría todo esto. Ese es el centro del Evangelio. Ese es el centro del Evangelio. En eso se basa el Evangelio. Esto lo tenemos que entender y lo tenemos que comprender, amados hermanos, que en la cruz está pasando algo profundo, que en la cruz está pasando algo indescriptible, que en la cruz Él estaba haciendo pecado, el bendito, maldito, el justo, injusto por nosotros. Eso está pasando en la cruz del Calvario. Ese es el verdadero significado de la cruz de Cristo. Te repito, si tú has abrazado, si tú has pensado que la cruz se trata de sufrimiento físico, no has comprendido el Evangelio. No has comenzado ni a comprender las verdades del Evangelio. Si tú habías escuchado que de eso se trata la cruz, que de eso se trata el sufrimiento de la cruz, todavía no hemos pensado ni siquiera comprender las verdades del Evangelio. Todavía, si hay algo en lo que un predicador, en lo que un ministro, en lo que un pastor, en lo que un cristiano tiene que profundizar, es en esto, en el Calvario, es en esto, en las verdades del Evangelio. Si es en algo en lo que tenemos que profundizar, mire, amados hermanos, de esto que yo le he mencionado, de cada punto usted puede leer libros y libros y libros de aquellos hombres reformadores, de teólogos reformadores, de los puritanos, de filósofos cristianos, y tú te puedes meter en unas profundidades y puedes apreciar la belleza del Evangelio. Si es en algo que tenemos que estudiar, es el Evangelio de la cruz, es los fundamentos del Evangelio que están en la cruz de Cristo Jesús. Eso tenemos que amar nosotros. Termino con esto. Para empezar, te das cuenta que la cruz no se trata de los látigos, no se trata de las espinas, no se trata de los clavos. Te das cuenta que no se trata de eso. Te das cuenta que ese sufrimiento queda pero muy lejos de la verdad. Te das cuenta. Otra cosa, te das cuenta que la salvación es por gracia. Yo a veces temo, a veces tengo carga y a veces me da miedo que muchos de nosotros estemos cargando con peso religioso. A veces me da miedo y yo digo, ¿será que muchos de nosotros pensamos y creemos que con ayuno, que con oración, que con vigilia, que con 1000 cosas vamos a ser más salvos? A veces digo yo, ¿será que muchos de nosotros pensamos que con eso aportamos algo a la salvación? No, todas esas cosas las hacemos porque ya somos salvos, pero no para ser salvos. Pero a veces temo que estemos cargando con pesos religiosos. Aquello Jesús les dijo: vosotros escudriñad las escrituras porque a ustedes les parece que allí tienen la vida eterna. Jesús les estaba diciendo: ustedes leen las escrituras, se la pueden de revés y de derecho, porque ustedes piensan que con saberla, ustedes piensan que conocerla van a heredar la vida eterna. Ustedes piensan que con eso van a alcanzar la vida eterna. Cuán equivocados están, les estaba diciendo Jesús. A veces temo que muchos de nosotros estemos así, cargando pesos religiosos. Amados hermanos, tu salvación descansa en el acto redentor de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tú no le puedes agregar nada a la salvación con tus cultos, con tus ayunos, con tus oraciones, con tus vigilias, porque la salvación fue completada. La gracia de Jesús fue completada en la cruz del Calvario.
Si uno de nosotros está pensando o piensa así o ha pensado así, ¿sabes qué estás diciendo con eso? Estás diciendo, Dios o Jesús, tu sacrificio en la cruz no fue suficiente. Estás diciendo, Jesús, lo que tú sufriste, la iniquidad, la ira divina de Dios no fue suficiente. Ganaste el 90% de la salvación mía, pero yo tengo que aportar el 10% con mi sacrificio y con mi esfuerzo. Herejía. Herejía, y es una blasfemia contra el evangelio de Cristo. Es una blasfemia contra el evangelio de la cruz. Es una blasfemia contra el evangelio de Cristo Jesús. Es una herejía que se predica y se enseña. Es una herejía que debe ser quitada. Es una herejía que se está predicando hoy en día y que está arrastrando a muchos al infierno. ¿Por qué? Porque están degradando el evangelio de la cruz. Porque están degradando este evangelio. Porque le están diciendo a Cristo Jesús, tu sacrificio no fue suficiente. Diezma tanto, ofrenda tanto, haz esto, haz lo otro. Son herejías que se están predicando a multitudes. El evangelio de la prosperidad. Amados hermanos, que no carguemos con peso religioso. En la cruz fue completado, fue consumado por Cristo Jesús. Este sufrimiento, lo que pasó allí en la cruz del Calvario, fue suficiente para justificarlo. Ahora somos justos delante del Padre, porque el justo fue declarado injusto. Hoy tú y yo somos justificados por Cristo Jesús. Fue completado el evangelio en la cruz del Calvario. De eso se trata el evangelio de la cruz del Calvario. Y este mensaje es para que valoremos. Yo le pregunto, ¿será que no es menester que valoremos el evangelio? ¿Será que no es menester que valoremos el evangelio de Cristo Jesús? ¿Será que no es menester que valoremos el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Será que esto no es suficiente para que lo amemos? ¿Será que no es suficiente esto para que amemos a Dios y amemos el evangelio? ¿Qué más falta? ¿Qué tuvo que hacer Él para que nosotros brotara el amor, para que hubiera amor para con Él? Hay algo más que tuvo que pasar. Busca algo más que encuentre que Él tuvo que padecer. Este mensaje es para que amemos el evangelio de Cristo Jesús. La salvación es por gracia. No aportamos nada. Y te lo compruebo con dos hombres. El apóstol Pablo escribió 13 cartas. Sufrió tanto, como ya te mencioné. Predicó aquel evangelio por todas aquellas ciudades. Aquel que se atrevió a decir, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Aquel que dijo, juntamente estoy con Cristo crucificado. Aquel que fue transportado al cielo. Aquel que tuvo como 40 años de ministerio. Aquel apóstol de los apóstoles. Fue salvo por una razón. Por otro lado tengo al ladrón en la cruz. En el último instante, en el último momento, un malhechor, aquel que había cometido tantas atrocidades, fue salvo en el último momento por una razón. El apóstol Pablo por un lado y el ladrón en la cruz fueron salvos por el acto redentor de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo no aportó nada a la salvación con todo su trabajo. El ladrón en la cruz tampoco. Salvos por gracia nomás, por el acto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La salvación es por gracia. La salvación Cristo Jesús la compró. La salvación es por el acto redentor de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Solamente por gracia soy salvo. Eso está pasando en la cruz. Eso pasó en la cruz. ¿Te das cuenta? Y la última. Yo pregunto, ¿será que las heridas que te ha hecho tu prójimo, que las heridas que te ha hecho tu amigo, tu jefe, tu compañero de trabajo, tu hermano, tu madre, tu padre, son más profundas que las heridas que le hizo tu pecado a Cristo Jesús en la cruz del Calvario para no perdonarlas? ¿Será que son más profundas? Porque Él te las perdonó. ¿Será que las heridas que te han hecho tus hermanos, tu prójimo, son más profundas que las que le hiciste a Cristo Jesús con tu pecado en la cruz del Calvario para no perdonarlas? ¿Será que son más profundas
que las que le causaste allá cuando la ira divina fue sobre él para no perdonar. Esto es el evangelio de la cruz. Este es parte del misterio de la piedad. Este es el verdadero significado de la cruz. Este es el verdadero sufrimiento de la cruz. Si nos podemos poner sobre nuestros pies. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, delante de tu presencia vengo hoy. Venimos delante de tus ojos. Mira cuán miserables. Mira cuán pecadores, Padre mío. Mira cuán abominables éramos delante de ti. Mira cuán miserables, Dios mío. Mira cuán abominación éramos delante de tus ojos, Dios mío. Mira cuánta iniquidad había sobre nosotros. Pero tú, Padre de la gloria, en tu inmenso amor, en tu inmensa misericordia, Dios mío, condenaste nuestros pecados. Condenaste nuestros pecados en la cruz de Calvario, en tu Hijo. En tu amado Hijo, Dios mío, en tu amor y en tu misericordia enviaste a tu Hijo para rescatarlo de una muerte eterna. Dios mío, ayuda. Ayúdanos a valorar este evangelio. Ayúdanos a valorar el evangelio de Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios mío, a apreciar estas verdades, a apreciar estos principios, a valorar el evangelio, Dios mío. Y ayúdalos a perseverar en tus caminos. Dalos la fuerza, dalos la valentía, dalos el valor, Padre amado, para proseguir adelante. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras fallas, perdona nuestras iniquidades y ayúdanos a amarte y andar en integridad. Andar, Dios mío, bajo tu piedad y bajo tu misericordia. Todo te lo pido a través de tu Hijo amado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.